Shalom amigos, muy buenas noches. Laila Top, Lekulam, bienvenidos todos. Vamos a estudiar el Tanaj en esta noche. Bendito Hashem por un día más para el esfuerzo, un día más para el estudio, un día más para el aprendizaje. Y vamos a entrarnos hoy a finalizar el capítulo 4. Estamos en Malachim Bet. Para todos los que lo ven por primera vez o que no traen el contexto anterior. Estamos en un momento en el que Elisha nos ha descrito el Tanaj que hizo, un par de milagros, uno sobre aceite para salvar a la viuda del profeta Obadía de la pobreza a sus hijos, y otro en el cual resucitó al muerto. Vimos que el muerto había sido el profeta Habacuc, y ahora vamos a ver el último milagro que nos describe este capítulo 4. Es Besad Hashem, que sirva para la Refuah Shelema de mi padre Jorge Gutiérrez Díaz, hijo de Lucía, que reciba Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Dagov, junto con todos los enfermos de Am Israel. Muy bien, entonces, el versículo en el que vamos a empezar hoy es el versículo 38. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la dinámica como siempre, vamos leyendo y vamos analizando. Nos dice así el Tanaj. Elisha mismo regresó a Gilgal, y había hambre en el país, puesto que los hijos de los profetas estaban sentados delante de él. Con el tiempo dijo a su servidor: pon la olla grande y cuece un guisado para los hijos de los profetas. Por lo tanto, uno salió al campo a recoger malva, y llegó a hallar una enredadera silvestre, y se puso a recoger de ella calabazas silvestres, su prenda de vestir llena, y luego vino y las rebanó en la olla del guisado, porque no las conocían. Más tarde se lo vertieron a los hombres para que comieran, y aconteció que tan pronto como comieron del guisado, ellos mismos clamaron y empezaron a decir: hay muerte en la olla, oh hombre del Elohim verdadero. Y no pudieron comer. De manera que él dijo: pues traigan harina. Después que la echó en la olla, pasó a decir: viértelo a la gente para que coma. Y no resultó haber nada dañino en la olla. Y hubo un hombre que vino de Baal Salizá, y vino trayendo al hombre de lo inverdadero pan de los primeros frutos maduros, 20 panes de cebada y grano nuevo en su bolsa de pan. Entonces él dijo: dalo a la gente para que coma. Sin embargo, su criado dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? A esto él dijo: dalo a la gente para que coma, porque esto es lo que ha dicho Hashem: habrá comer y sobrar. Ante eso lo puso delante de ellos, y empezaron a comer, y hubo sobras conforme a la palabra de Hashem. Y termina el capítulo 4. Listo, entonces muy bien, el contexto viene a ser que había una hambruna, ¿sí? Y recordamos, ¿no? Que estudiamos hace tiempo referente a las hambrunas. Hubo 10 hambrunas que están mencionadas en el Tanaj, que han sucedido a lo largo de la humanidad, ¿sí? Entonces, un momento, por favor. Ok. Entonces, para recordarlas rápidamente, una hambruna no tiene nada que ver, digamos, con que haya alguien grande vivo en la generación. Eso es inevitable. Tenemos hambrunas en la época de Adán, donde Hashem dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, y maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos te producirá. Entonces la tierra producía, en vez de lo que se sembraba, espinas, producía cardos. Ahí tenemos la primera hambruna. Luego nos habla de la de los días de Noah. ¿Cómo sabemos que en los días de Noah hubo hambruna? Por cómo está allí dicho, que Noah nos traerá consuelo, nos traerá descanso. Eso se refería a que él diseñó las herramientas que conocemos para trabajar el campo.
Y a partir de ahí se pudo arar la tierra, se pudo sembrar, se pudo cosechar de una mejor manera y el hambre se redujo. Luego vienen hambrunas con nuestro padre Abraham, tuvo que ir a Mitzrayim, tuvo que ir también a Gerar, donde Abimelech. Nuestro padre Isaac también tuvo una hambruna, tuvo que ir a donde Abimelech también a Gerar. Nuestro padre Jacob tuvo una hambruna, tuvo que ir eh, a Mitzrayim también, a Egipto. Ahí van 5 hambrunas. Luego sigue las 6, que fue en la época de David. Ya eso lo estudiamos, fue debido a que no se sepultó con los honores debidos a Shaul. Hashem envió una hambruna. Luego tenemos esta de Elisha, perdón, de Eliyahu, que acabamos de mencionar atrás. Esta nueva de Elisha, con esa van 8. La novena, se me olvidó. A ver, yo pienso. Hay otra que está en la Torah. Es que se apunte si no lo traje. Hay una que fue también en los días antes de Noah, que la Torah especifica que en su época no llovía. Sí, es como cuando descendieron los ángeles y nacieron los nefilim. Había solo un rocío que hacía que creciera la tierra, que creciera la hierba de la tierra y no había llovido. Esa era la número 2. Entonces corremos, vamos en 9. Y la número 10, pues es la hambruna actual. Es una hambruna, dice el profeta, que no es ni hambre de pan ni sed de agua, sino es hambre de la Torah y sed de la Torah. Entonces Hashem bendito nos da esa necesidad, pero también nos permite suplir esa necesidad. Entonces, dicho eso, ni siquiera personas de tremendo tamaño, como todos los que mencionamos, pudieron evitar que llegara a haber una hambruna en la tierra. Aunque ellos mismos eran justos, aunque ellos mismos tenían mucho dinero, no se pudo hacer nada, ¿sí? Cuando el decreto viene sobre toda la humanidad, no lo puede evitar una sola persona. Hay otras cosas que probablemente sí, pero la hambruna no. Entonces aquí nos dice que cuando llega a las escuelas de los profetas, recordemos que había 2 escuelas que había instituido Eliyahu para aprender a ser profeta. Entonces se encontraron que había hambre, y la gente no tenía nada para comer. Entonces aquí da una orden Elisha y le dice a Gehazi, tienes que ir y poner una olla para que se haga un guisado para todos los estudiantes. Y así se hizo una sopita comunal para poder mitigar el hambre. Pero resulta que salió una persona, nos dice, y recogió enredaderas silvestres, dice así en el Tanaj, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta, cuando iban a comer, eso estaba, pues, ¿cómo se diría? Incomible, no sé si se puede decir así. No se podía consumir, fue inconsumible. Entonces, allí viene la preocupación del profeta y pide pues la harina y se sanan las aguas, ¿cierto? Vamos a ver qué podemos aprender un poquito de esto. Primero, Rashi nos dice que esta persona salió a recolectar verduras y vio una vid silvestre, la cual llevó para hacer un guisado. O sea, según la opinión de Rashi, en su exégesis sobre la Torah, esto era como un tipo de uva silvestre. Eso fue lo que él llevó para complementarla ya en la sopa que se iba a hacer para todos los estudiantes, ¿sí? Pero que de esa vid brotaron hongos venenosos, y otros dicen que eran calabazas silvestres, ¿sí? Ahí de todas formas tenemos que ver que si lo analizamos, la persona que hizo la alimentación, pues no era una persona experta en kashrut, ¿cierto? No estaba bien capacitada, porque de otra forma, al detectar algo que no está comprobado, que no está en las recetas, que no es de común conocimiento de todo el mundo, pues hubiese evitado que allí hubiese esa sustancia, ¿cierto? Que hubieran echado esas hierbitas. Pues vemos que una persona que cocinaba y no era muy experta. El maestro de David nos enseña que esa persona cortó todo en pedacitos y los metió a la olla porque no reconoció que eran venenosas. ¿Sí? Qué peligro, ¿no? Porque aquí hubo una detección y Baruch Hashem, pues nadie murió, pero en la historia de la humanidad, ¿cuántas personas habrán comido algo así y murieron? Yo por eso prefiero no comer ninguna verdura y así me curo Hasbe Shalom, ¿cierto? Muy bien, entonces la Gemara habla sobre esta hierba, la Gemara habla sobre eso que el Tanaj mencionó, una enredadera silvestre. Y
En Masejet Yomá, página 18b, la Gemara identifica esta planta como la orot, ¿sí? Orot es el nombre hebreo y en español vendría a ser rúcula, ¿sí? Rúcula. Se llama así, ¿por qué? Porque ilumina los ojos. O sea, en hebreo, orot viene de meorot, de luminarias. Y por eso se llama así, rúcula. Y entonces dice la Gemara que Rapuna enseñó que quien encuentra rúcula sí puede comerla. Si puede comerla, la come, y si no, se la pasa por los ojos, y eso también es beneficioso para la vista, o sea, como que tiene propiedades medicinales que ayudan a que los ojos se mejoren, ¿sí? Y la mejor rúcula es la que crece al borde del campo, donde no está adulterada por otras plantas. Entonces aquí fue tal vez el problema que tuvo la persona que la recogió. Fue y consiguió rúcula, pero de una zona que estaba contaminada. Esa es la opinión que da los Jajamim en la Gemara, en el Talmud, en Masejet Yomá. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, Julia, por favor. Shalom con todo, buenas noches. Sí, me llama mucho la atención lo que estás diciendo sobre la planta, porque bueno, como yo trabajo mucho en este tema de la gastronomía, sí escuché una vez, pero de la lechuga hay una lechuga especial que tiene el nombre similar, rúgula. Y sí escuché en esos años justo ahorita la historia que estás contando, el chef la contaba, pero no sé si esa planta tiene alguna relación con lo que estás mencionando, por eso, porque el nombre es muy similar. Rúgula, ajá, exactamente esa, sí, esa Sí, planta es. eso, los Jajamim identificaron que era esa planta, pero entonces existe, ¿cómo decirlo? Una dualidad, o puede ser que estaba contaminada porque estaba mezclada con otras plantas, ¿sí? Y de allí se vio la confusión, o dos, pues era una variedad de la rúcula que no era consumible, ¿sí? Entonces, pero esa es, más o menos a grosso modo, ahí en la pantalla lo vemos, la forma de esa Sí, hierba que causó y es ese muy veneno en la... deliciosa, es riquísima, es ensalada bien preparada en sí, es muy rica, a mí me encanta, pero es bien difícil de conseguir porque por lo general no la consigues y porque es muy carita también. Es algo, o sea, no la consigues en varios sitios, pues, ¿no? Porque parece que no crece es especial, no crece en todas partes. Ok, bueno, mira, eso sí, no tenía yo ni idea. La verdad es que yo soy poco amigo de los vegetales. Vegetales y yo no nos queremos. Entonces de pronto puede ser por ahí. Bueno, ok, Baruch Hashem. Entonces, esa es más o menos la identidad que dan los sabios en el Talmud de cuál fue esa planta que causó aquí el problema de un envenenamiento, ¿sí? Entonces ahora nos dice que todo esto sucedió en el momento en que es el pan de la nueva cosecha, de la primera cosecha. Y esto se refiere, dice Rashi, a la temporada de Pesach, que es cuando el grano madura, ¿sí? Entonces el grano aún estaba en las cáscaras y le dio a comer a los hijos de los profetas. Y ahí está la forma en que cacherizó la comida, digámoslo de esa forma. Pero aquí hay algo también muy interesante, ¿no? Nos dice que vino un hombre de Balsalizá y le trajo al hombre de Hashem pan de los primeros frutos maduros. Entonces aquí todos debemos preguntarnos, ¿por qué se les llevaban primeros frutos a Elisha? Elisha no era un profeta o un descendiente de Leví. Es únicamente a la tribu de Leví es que se le debe llevar eh, eh, los bikurim, a los kohanim. Entonces, ¿por qué Elisha le está diciendo a Caltaná que les llevaron primeros frutos? ¿Sí? Habría algo que no hemos visto. Vamos a ver qué dicen los amigos. Dice Rashi, perdón, dice el Dad Sekenim, que cuando alguien le trae algo a un Talmid Jajam, cuando alguien le trae algo a un sabio de la Torá, se considera como si esa persona hubiera erigido personalmente el Bet HaMikdash, hubiera ofrecido allí los bikurim, las primicias, los primeros frutos. ¿Sí? Porque eso lo hemos mencionado en varios contextos. Muchas veces tenemos un gran respeto por la Torá. Claro que sí, nos debemos hacerlo.
El Sefer Torah es la santidad más grande que existe en nuestros días. Pero muchas veces no tenemos un respeto así cuando hay un sabio de la Torah, cuando la persona es erudita, cuando se ve que estudia, cuando se ve que la practica, que la vive. Ahora, no es que hayan muchos de esos tampoco en el mundo, pero cuando se ve, muchas veces pensamos que es una persona normal y no se le puede llegar a tener el debido honor. Asimismo, entonces ahora, dice los Jajamín, a Elisha se le llevó unos primeros frutos, no porque fuese Cohen, sino porque aquel que alimenta o sustenta o ayuda a un sabio de la Torah, se le considera como si lo estuviera haciendo directamente allá en el Beth Amikdash entregando los primeros frutos. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos una prueba aquí del Tanaj que refuerza esa explicación. Muy bien. Ahora, también era muy común en la época, dice Rashi, llevarle regalos a la persona grande de la generación. ¿Sí? Acordémonos de un momento del rey Shaul. El rey Shaul nos dice el Tanakh que estaba buscando unos animales perdidos. Y entonces al final los animales aparecieron, pero se perdió Shaul y el que iba con él. Y entonces, cuando trataron de buscar a Ishmael, al profeta Ishmael, llamándolo el vidente, entonces resultó que dijo Shaul que tocaba llevarle un regalo, porque se acostumbraba a darle regalos a el grande de la generación. En ese momento era Shmuel Anabí, el profeta Samuel. Así que entonces llega eh, eh, aquí en este caso esta persona y le trae un detalle a Elisha, porque era la costumbre también del momento. Muy bien. Ahora sobre esto, dice que le llevó desde Baal Shalisha. Baal Shalisha. Eso es una ubicación dentro de Eretz Israel. Listo, la Gemara lo explica así, Sanedrín, página 12a. No hay en todo Eretz Israel un ambiente en que la fruta madure más rápido que en Baal Shalisha. Y aún así, hasta ahora solo había madurado solo una de las 7 especies, la cebada. Como se permitió comer, aprendemos que esto tuvo que ocurrir después de la ofrenda del Homer. Entonces aquí están muchas reglas de la Torah que hay que entender, ¿cierto? Está hablándonos por un lado que era una época donde las primeras cosechas. Estamos hablando de los días entre Pesach y Shavuot. Y después de tantos días se lleva la ofrenda del Homer, ¿cierto? Y después de llevar la ofrenda del Homer, ya se puede ahora sí consumir. Por lo tanto, acá podemos deducir que esto fue una vez había pasado la ofrenda del Homer, por lo cual Elisha permitió que de esa ofrenda, que de ese detalle que se le llevó a él, se pudiera hacer pan para todos los demás. ¿Sí? Ahí es siempre presente la Torah, porque no podemos saltarnos la Torah si seamos unos sabios de la Torah. Ok, entonces, tratando aquí como de no sé cómo llamarlo, de analizar el territorio, tenía que haber estado ubicado dentro de la porción de Naftalí, ¿sí? Porque si allí maduraba todo en una velocidad impresionante, entonces tenemos que acordarnos un poquito de la parashá Vayejí, la última parashá del libro de Bereshit. Nos dice la Torah que nuestro padre Jacob, cuando hace la bendición para su hijo Naftalí, dice Naftalí es una sierva, una gacela, ¿cierto? Porque era muy rápido, entonces, así como Naftalí corría para hacer la voluntad de su padre, Jacob, asimismo, a Hashem le devolvió medida por medida, Mía Geneget Mía, y todos los frutos dentro del territorio de Naftalí maduraban más rápido que los de las otras tribus, los otros territorios. Entonces, así, de esa forma, podemos analizar que Baal Shalisha, esta ciudad que está aquí, que no está identificada cuál puede ser hoy en día, o si no existe y está en alguna ubicación, no se sabe, era donde crecía más rápido las 7 especies de Israel. En este caso, hasta ahora, la cebada. Muy bien. Dice la Gemara, además de que tuvo, página 96b, que en los años de Rab Yosef hubo una ira divina en el mundo. Y esto se manifestó en una hambruna. Fuerte, ¿no? Creo que eso es lo más difícil de todo. Uno puede soportar muchas cosas, pero el hambre tiene que ser una cosa brutal, más cuando uno tiene hijos. ¿Y qué sigue diciendo? Los Jajamí le pidieron que orara pidiendo misericordia. Pero Rab Yosef contestó que en época de Elisha hubo un hambre y él no clamó nunca por misericordia, sino que alimentó de su bolsillo a 2.200 discípulos, que es la cifra real. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque nos habló que llevaron
20 panes por persona y eran 100 estudiantes, ¿sí? Entonces eso nos enseña que eran 2.200 panes en total, o sea que en realidad eran 2.200 estudiantes. Hay una cifra matemática aquí encriptada en estos versículos. Entonces al final Rab Yosef no clamó por misericordia divina, sino que se esforzó por trabajar y alimentar de su bolsillo también a las personas que más pudo, ¿sí? Muchas veces hemos hablado de ese tema. No solamente la Torah se estudia, la Torah tiene que vivirse. Y por eso es que no nos podemos quedar solo en los libros. Está bien los libros, claro, hay que entender todo, hay que saberlo todo, hay que estudiarlo todo. Pero si no lo practicamos, pues de nada sirvió todo lo que hicimos, ¿sí? No se tiene la práctica y ahí es donde el estudio queda vano, porque eso es ser fuerte, pero no es ser valiente, ¿sí? Entonces, Baruch Hashem, aquí tenemos esa información, ¿no? Ahora bien, este capítulo cerró con una frase que decimos en el Birkat Hamazon, ¿cierto? Comieron y les sobró conforme a la palabra de Hashem. Entonces ahí está, vean, el secreto para este Shabbat. Cuando estén haciendo el Birkat Hamazon, cada uno en su casa después de la comida, pues cada uno va a decir, cuando esté diciendo, comieron, les sobró conforme a la palabra de Hashem. Oh, entonces van a decir, eso lo estudiamos esta semana. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el profeta Elisha cuando curó una sopa del envenenamiento, ¿sí? Ahora, físicamente, ¿no? ¿Quién sabe cómo habrá sido ese efecto de que la harina pudiera filtrar el veneno, ¿no? Tremendo. O sea, son cosas inexplicables. Seguramente si alguien lo intenta hoy, yo creo que le haga mucha efecto una harina, pero qué nivel tan alto. Muy bien. Entonces, aquí escribí yo un comentario dentro de mis apuntes del Tanaj, mi amor, que dice que para no entrar en problemas como estos, mejor no comer nada verde que salga de la tierra. Mi esposa sabe que no me encanta, no me gustan las verduras para nada, en absoluto. Pero muy bien, entonces ahí finaliza el capítulo 4, ¿sí? Pero vamos a hacer un análisis de algunas cosas, ahora sí, recapitulándolo, todo el capítulo. Hablamos de tres milagros, recordémoslos. Uno fue el aceite con la viuda del profeta Obadía. Entonces el aceite se multiplicó, se llenaron los kelim, los recipientes, y cuando ya no hubo cómo más llenarlos, entonces, ¿qué sucedió? Que el aceite dejó de fluir, el precio del mercado fluctuó, la señora pudo pagarle su deuda, que era al hijo de Acab, que se llamaba Jehoram, le pagó, liberó a sus hijos, y con el resto de ese dinero pudieron vivir hasta el final de los días, es decir, no al final de sus días, sino al final de los días, de lo cual se aprende que los hijos de ellos, que todavía viven en nuestra generación, incluso tienen garantizada el alimento hasta que nos llegue el Olamama, ¿sí? ¿Quién sabe quién será esa familia? Ok, no lo sabemos. El 2 fue el niño que murió, hijo de la Shunamit. Entonces esa es el profeta Habacuc, que el profeta Habacuc lo aprendimos por la gematría del nombre de Hashem de 72 letras por 3 veces que se tendió Elisha sobre el niño, 72 por 3, 216, como la gematría del nombre Habacuc. ¿Listo? 2, 3. Y el 3 vino a ser este milagro de la sopa. ¿Sí? Pues muy bien. Vamos a tratar de analizar algunas cosas para darle cierre a este capítulo. Entonces, lo primero, cuando Elisha realizó, ¿cierto?, su milagro del aceite, entonces le ordenó que se cerrara la puerta de la habitación, ¿sí? Ahí hay algo muy llamativo, y es que los milagros no son para hacerse abiertamente. Hashem nos enseña un método de comportamiento, es que cuando ayudemos a alguien lo hagamos callados, no lo hagamos publicando todo lo que hicimos para ayudar a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Que hay una misma en la Torah que dice que hay que emular los caminos de Shem, hay que emular al Creador. Y si el Creador nunca reclama los créditos de nada, aunque todos sabemos que fue Él, asimismo, cuando nosotros hacemos algo por otra persona, nunca debemos publicitarlo. Eso fue entre la persona y uno y salió, y nadie más tiene que enterarse de esas cosas. ¿Sí? Eh, Esto también, ¿por qué es, no? Porque un milagro así abiertamente es una presión a creer en Hashem. Claro,
Cuando alguien ve que sucede un milagro, inmediatamente agradece a Hashem porque es demasiado obvio que Hashem está detrás de todo. Pero Hashem, bendito sea, él desea una relación con nosotros y no una relación hecha a través de la presión. Por eso no se nos hacen milagros así abiertamente, sino nos hacen milagros en cosas secretas para que tengamos una relación íntima con él mismo. Y por eso es que el profeta le dice, cierra la puerta detrás de ti, para que no sea dañada las cosas, para que no se entorpezcan. ¿Sí? Ahora bien, vemos que Elisha en los 3 episodios nunca hizo nada por el engrandecimiento personal. Y esto es algo que se debe rescatar de Elisha. Elisha tenía un método distinto al de Eliyahu. Eliyahu era más de rejo, más de geburá, más de ser en, ¿cómo se dice geburá? Amor, rigor, más de rigor. Ok, pero Elisha era Gesed. Eso lo aprendimos de la forma en que ambos empezaron. Uno empezó decretando un hambre porque no había lluvia, el otro empezó matando 12 yuntas de bueyes y dándole a comer a todo el mundo. Sí, totalmente diferentes, aunque era uno maestro del otro. Entonces ahí tenemos eso referente a lo del aceite. Luego referente a la resurrección del profeta Habacuc. Entonces Gehazi falló porque inicialmente Elisha le dice, bueno, entonces usted se va a ir con este palo, con este báculo, y va a llegar y va a tocar al niño para que el niño resucite. No salude a nadie y si lo saludan no responda. Pero Gehazi se demoró, saludó a todo el mundo, le preguntaban para dónde iba y él decía, voy a resucitar es que un niño con este palo. Entonces él mismo dañó el momento de una resurrección por no ser modesto. ¿Sí? La modestia, cuando no se tiene ese camino, se fracasa estrepitosamente. Así dicen los jajamim. Al final, entonces, él quedó atrapado porque su maestro era una celebridad. No fue capaz de hacer el milagro y tuvo que el mismo Elisha regresar hasta el lugar para hacer la resurrección del niño. ¿Mm? Entonces, muy bien. Eso también dicen los sabios, para decirlo de alguna forma, es que cuando hizo lo del poner el báculo en el niño, dejó abierta la puerta. Entonces todo el mundo podía ver lo que pasaba. ¿Sí? A Shem le gusta, ustedes han leído ese poema antes del Kiddush el viernes en Shabbat. Se llama Azamer Bishbachim, ¿cierto? El que habla de Arizal y que el rey del huerto de las manzanas sagradas, ¿cierto? Prepara el banquete del rey y empieza a decirnos referente a que Hashem es el ser más culto de todo lo existente, más oculto de todo lo existente, el más culto también, pero el más oculto de todo lo existente, ¿sí? Y esto es porque es una expresión distintiva de Hashem. Por eso está escrito en el profeta Isaías el Mistateir, ¿sí? Es el Elohim que se oculta. Hashem se oculta. Ese es un valor fundamental de la Torah. Así mismo nosotros debemos hacerlo cuando damos algo por otra persona. Entonces es interesante que cada año la historia de Elisha y la Shunamit se lee como Haftará de la Parashá Vayera. ¿Sí? La Parashá Vayera se lee, eso se leyó hace como un mes, un poquito más de un mes. Es la cuarta Parashá de la Torah. La Parashá Vayera nos habla de el nacimiento de Isaac, pero también de la atadura de Isaac. Y entonces, referente a lo de Elisha, con esa familia Shunamit, y del nacimiento de Isaac, y luego la atadura de Isaac, de la Parashá Vayera, porque se conectan ese Shabbat, es porque hay allí similitudes. ¿Listo? ¿Cuáles similitudes encontramos? El número 1, hay una pareja que no tendría hijos de otro modo, salvo un milagro, salvo una bendición. ¿Sí? Entonces, al final, ese hijo nace en cada uno de los hogares como una respuesta a su entusiasta y extraordinaria hospitalidad. ¿Cómo lo aprendemos? Nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara abrían su tienda de par en par para todo el que tuviera hambre y sed. Entonces Baruch Hashem, cuando hicieron un clamado a Hashem para un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, Hashem dijo, se lo concedió en mérito a su extrema hospitalidad. Ahora pensemos en la familia Shunamit. Ellos mandaron construir en la terraza una habitación para el profeta y para el ayudante del profeta. Entonces también tienen una hospitalidad grandísima
y lo alimentaban y cada que él pasaba por esa ciudad ya tenía donde quedarse y donde alimentarse. Entonces también nos enseña a usar acá la Torá. Dice, mire, sea generoso, mire, alimente cuando pueda alimentar a otra persona. Baruch Hashem. Tiene recompensas. En este caso se ve reflejado los dos en un hijo. Esa es la primera similitud. La segunda similitud, que en ambos casos el marido es viejo, ¿cierto? La Torá nos dice, Abraham era anciano, entrado en años. Y acá nos dijo el profeta Elisha, que el marido de la esposa era anciano también. Entonces también eso es algo impresionante, porque un anciano al final todavía puede procrear. ¿Sí? Tremendo. Tercera similitud. El anuncio dice, en esta temporada del año que viene. Oh, así mismo le dijo el ángel a Abraham, le dijo, el año entrante, en este mismo tiempo, Sara tendrá un bebé. Le llamarán Isaac. Ah, ok. Y acá nos dijo, el profeta le avisó, el año entrante, por esa temporada, tendrás también un hijo. ¿Sí? Muy bien, tremendo. Precisamente, bueno, esto no lo anoté, pero se me acaba de ocurrir. También pasó en Pesach, ¿no? Porque en Pesach nació nuestro padre Isaac. Así también en Pesach fue cuando nació el profeta Habacuc. Tremendo como todo se conecta, ¿no? La Torah es preciosa. Número 4, cuarta similitud entre Isaac y este relato. Y es que la promesa se hace cuando la mujer se coloca en la puerta. Oh, entonces cuando Sara y Meinú nos dice la Torah que ella estaba escuchando al lado de la puerta, ¿cierto? Estaba poniendo cuidado desde atrás de la puerta. Acá en este caso es diferente porque nos dice que el profeta Elisha le dice a la señora que se ubique, no, perdón, ella se ubica por sí sola en la entrada de la puerta, pero no cruza de allí, ¿sí? Ya sabemos, las leyes de Yehud lo prohíben y además se dice que toda mujer que miraba al profeta Elisha se moría, entonces nadie lo podía mirar y prefería nadie mirarlo. Tremendo. Número 5, la mujer expresa escepticismo ante la predicción. Sara dijo, ¿cómo dijo Sara? Una mujer que ya perdió su periodo podrá tener hijos y Abraham que tiene 100 años engendrará un niño, 99 años. Entonces, yo en su corazón. Acá con esta mujer, la Shunamit, nos dice que le dijo, no se burle de mí, mi maestro, porque ambos sabemos que eso no va a ser así. Entonces, vemos una similitud adicional. Sigue, por favor, Julia, y ya continuamos. Sara creo que se rió cuando le dijeron que iba a ser madre a esa edad. Exacto, eso expresa escepticismo, ¿sí? Como quien dice, "Pues, pero ¿qué va a pasar eso? Yo ya tengo 90 años. Entonces, eso es, muy bien. Número 6, similitud entre la Parashá y la Haftará en Vayera, es que nace un niño un año después, ¿sí? Entonces demoraron 3 meses en engendrarlo. Por eso es que se aprende también a la referente a divorcios. Una mujer divorciada se puede casar solo 3 meses después de haberse divorciado. ¿Sí? O viuda, se pueden casar 3 meses después de haber enviudado, aunque la cabala recomienda un año, ¿no? Pero 3 meses es lo que debe pasar mínimo para cambiar de esposo, toda vez que si quedara embarazada, no se sabría si fue del primero o del segundo. Entonces ella debe cuidarse y cuidar también su reputación y la del bebé que van a hacer. Sigue, Julia, por favor. Tengo una consulta sobre la mujer divorciada. Bueno, no sé cómo se manejará en el tema del judaísmo. Si una mujer divorciada a los 3 meses quiere casarse, me imagino que en la sinagoga o no sé, los rabinos encargados llevarán a cabo el tema del divorcio y a investigar por qué se divorció, qué causa, qué fue lo que causó más que todo el divorcio, ¿no? Porque si has sido infiel o has cometido adulterio, después de 3 meses no vas a casarte, ¿no? No sé si estoy equivocada en eso, ¿no? Porque creo que debe haber una investigación del por qué te has divorciado y por qué nuevamente te vas a volver a casar, ¿no? Sí, ok, pues todo empieza con la forma en que se hace el divorcio, porque digamos que lo que se hace cuando se hace un get, obviamente que se elabora un documento, ¿no? Que es el get, el documento donde ya no tienen vinculación ni emocional, ni física, ni económica
un esposo con el otro. Allí no es que se especifique el motivo, simplemente dice eso, pero antes de hacer el divorcio, sí se trata de hacer como una conciliación de pareja, como para evitar el divorcio. El divorcio debería ser lo último, lo último, lo último. Porque Hashem preparó una pareja para uno. No está bien que uno la ande separando. Entonces, allí lo que sucede es que cuando alguien se va a casar, puede casarlo cualquier persona, desde que hayan testigos. Pero cuando se va a divorciar, ahí sí hay un problema, porque el divorcio debe tener mucha más peso los testigos que vayan a firmarlo. Entonces ahí viene un proceso. Cuando se va a divorciar la persona, se elabora ese documento y en el documento se escriben todos los nombres y apodos que tiene cada uno de los cónyuges, ¿sí? Entonces, el hombre le dicen el papi, el papucho, el cosito, el precioso, el amado, el querido, todo eso queda depositado allí. Y su nombre real es tal y el nombre hebreo es tal. Lo mismo la mujer, la gorda, la preciosa, la princesa, la tóxica, bueno, no sé, todo eso queda ahí también digitado en la que tú vas. Se firman los testigos y se separan, ¿sí? 3 meses después se puede volver a casar, efectivamente, cuando quiera la mujer, no hay problema. Ahí depende ya conocer la historia más de con quién se va a casar uno, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿cómo decirlo yo? Si el Beit Din que hizo los divorcios se pone a decir que se separó por sospechas de infidelidad, pues le va a crear un mal nombre a la esposa, a la mujer. Y entonces, aparte de crear un mal nombre, eso va a ser la shonará. Entonces ellos no pueden, y profesionalmente incluso y éticamente estaría mal, ir divulgando que fulanito se separó de fulanita porque ella le fue infiel o tiene sospechas de que le fue infiel. Eso ya viene a ser como algo muy ético de cada persona, ¿sí? Si ya de pronto es vocería de voz en voz, pues eso sí ya depende de que un hombre se quiera casar con una mujer así. Entonces, para escoger mujer, pues uno no puede echarle mano tampoco por el desespero a lo que haya, sino preferiblemente uno espera la mejor oportunidad. Entonces, no es que se haga público el motivo de los divorcios, salvo que los cónyuges cuenten, pero el Beidín no lo puede publicar. Y ya el rabino de cada comunidad que dirigiría el matrimonio, pues tendría que comprobar que el documento de separación esté bien, que sea válido, que tenga testigos kasher y que haya pasado el tiempo suficiente y pueden pasar a casarse de una vez. La señora, pues después de 3 meses. El hombre se puede casar al otro día, eso sí no tiene problema. El hombre se puede casar al otro día, la mujer tiene que esperar 3 meses mínimo. En el caso de enviudar, la Kabbalah dice que tiene que ser un año completo, hasta que el alma del marido no se vaya de este mundo totalmente, no se puede volver a casar. ¿Sí? Entonces, tremendo, ¿no? Aquí también todo eso es Torah, todo eso es para aprender el mundo. Ok, y la séptima similitud nos dice que el hijo muere o está al borde de la muerte y se salva en el último momento, ¿cierto? Entonces, en el caso del profeta Habacuc, murió, después fue resucitado. En el caso de nuestro padre Isaac, estuvo a punto, muy cerca de ser sacrificado, al final no fue sacrificado. ¿Sí? Entonces, así eh, eh, nos explican los sabios el por qué fue escogida esta Haftará como complemento de la Parashá Bayera, por tremendas similitudes que hay en todo lo que sucede. Ahora ya la diferencia abismal entre el profeta Habacuc y nuestro padre Isaac, todo eso sí ya es otro cuento distinto, porque nuestro padre Isaac fue perfecto, pero el profeta Habacuc, pues de él no conocemos mucho en realidad, pero no creo que le haya llegado a esa altura jamás, ¿sí? Sin demeritar que lo que hizo fue grandísimo el profeta Habacuc. Muy bien, otra pregunta es, ¿y cómo pudo Elisha predecir el nacimiento de un niño? Porque hasta ahora los nacimientos que habían sido predichos en la historia del Tanaj era por ángeles. Y los ángeles conocen el futuro, entonces un ángel puede contarle a uno cosas que van a pasar en un futuro muy cercano, como un año, por ejemplo. ¿Sí? El de nuestro padre Isaac lo anunció un ángel. ¿Sí? Luego tenemos el de el profeta Shmuel, otro ángel anunció. Luego tenemos el de Manoah, que un ángel anunció que iban a ser Shimshon, Sansón. O sea, siempre era un ángel. Pero aquí estamos hablando de que un hombre normal como nosotros, con carne y hueso,
aunque muy grande de espíritu, está prediciendo que va a nacer un niño. ¿Cómo pudo haberlo hecho, cierto? Esa es la pregunta que se hacen los jajamim. Entonces hay dos respuestas también que dan los jajamim. La primera es que Hashem se lo informó y simplemente Elisha lo retransmitió. ¿Sí? Entonces, bueno, así pues tendría mucha lógica, ¿no? Pues entonces sería como que a sí mismo se lo contó, se lo chivateó. Dos, que esta es más profunda, pero que tiene una lógica tremenda también. Dicen así los Jajamim. Elisha lo predice sin una comunicación divina, anticipando que Hashem ejecutará lo que él diga desde sus labios. O sea, tremendo nivel que él tenía y la confianza que sabía que lo que él dijera pasaba. Y eso se basa en dos pasajes de el Tanaj. Uno es el Salmo 145. El Salmo 145 dice en uno de sus versículos, Él hará la voluntad de los que le temen, oirá su clamor y los salvará. Entonces, si alguien lo teme, Hashem va a hacer la voluntad de esa persona. ¿Sí? Por ello, Elisha, que era una persona que temía a Hashem en demasía, pues se tenía fe de predecir y que pasara. Una explicación bastante lógica, bastante lógica. Y la otra está, pero en la Mishnah, ¿sí? En el Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 4, dice allí, el justo decreta y Hashem cumple su deseo, ¿sí? También dice esa Mishnah, haz tu voluntad como si fuera la tuya, para que él haga la tuya como si fuera la suya, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Hashem a cada uno nos da el lugar que nosotros también le damos a él. Entonces, si Hashem es nuestra prioridad, nosotros vamos a dar prioridad a Hashem. Pero si Hashem no es prioridad, sino de vez en cuando ahí como por curar la conciencia espiritual, pues Hashem también cuando lo necesitemos nos va a responder de vez en cuando. Y si nunca buscamos a Hashem, pues Hashem nunca nos va a responder. O sea, eso es muy lógico. Mira que negues mira. Entonces, basado en esta situación, que si uno hace la voluntad de Hashem como si fuera la nuestra, Hashem hará nuestra voluntad como si fuera la de él, y en que Hashem decreta, perdón, cumple la voluntad de los que le temen, dicen los sabios. Ahora sí podemos explicar cómo un hombre pudo predecir un año antes del nacimiento de un bebé, porque de otra forma es imposible. Sí, eso sí es totalmente imposible. El ángel, pues uno le cree, pero a un hombre, difícil, difícil, difícil. Ahora bien, tenemos algo que explica la ciencia en estos tiempos sobre la esterilidad, ¿sí? O la infertilidad. Se ha comprobado mucho que la infertilidad es consecuencia de la ansiedad, ¿sí? Entonces, si una persona está muy ansiosa por tener un hijo, transmite esa ansiedad a su cuerpo, y cuando su cuerpo va a tener la relación íntima, el cuerpo mismo evita la reproducción, por los miedos que uno le mete en ese momento a la mente, al pensamiento, en la acción, ¿sí? Tremendo. Entonces, ¿qué debe hacerse, no? Dicen los sabios de estas épocas. Se debe trabajar es en la relajación de la pareja, ¿sí? En este caso, hablamos de que el profeta pone una bendición que sirve para calmar a la pareja, una vez que ya está garantizado que se van a reproducir y no le van a buscar con toda la intensidad y la preocupación y las ansias de poderse reproducir. Entonces, a ver si se les permite ahora sí tener un hijo, ¿sí? Esas cosas modernas tienen mucha lógica. Y me acuerdo que vi una película este año con mi esposa que se llama Noche de Juegos. Muy chistosa para que alguien la quiera ver, es para reírse todo el tiempo. Noche de Juegos se llama así. Y hay una pareja que no estaba pasándola bien por la ansiedad, porque él no podía tener hijos, su semilla no era fértil y se debía a la ansiedad. Hasta que sucede todo lo que pasó en ese día de juegos, que es muy chistoso y se calma todo, la mente se tranquiliza y efectivamente la puede embarazar a continuación. Entonces, al final, dicen los sabios, una parte de esa infertilidad pues tiene que ver con lo ansiosa que se pone una pareja. Pues, muy bien, Hashem. A lo mejor eso también nos pasa en la vida. Estamos muy ansiosos por algo y Hashem no nos lo da. Pues por algo será así.
El que nos dirige en el mundo es el soberano del universo. Nosotros no podemos presionarlo. Pero Baruch Hashem, que ojalá no tengamos que sufrir mucho para conseguir lo que necesitamos. Y también dicen los Jamim que esta historia nos enseña que un justo puede activar la gracia de Hashem para otorgar un hijo a una pareja que ha sufrido mucho y no puede tener hijos. ¿Sí? Este potencial se aplica en ocasiones a todos y cada uno de nosotros, pues nuestras bendiciones sinceras y puramente motivadas entre sí, perdón, tienen el potencial de generar un impacto positivo. Hablaba este Shabbat, o Hashem me encuentro en el llano y tuve invitados aquí en la casa. Tuvimos invitados aquí en la casa y hablábamos precisamente de un poco de la parasha de la semana y hablamos de cómo no se debe subestimar una bendición ni una maldición, sin importar quién nos la diga, porque no sabemos la fuerza que puede tener, ¿sí? Un abuelito le puede decir a uno, mi hijo, Dios lo bendiga, y eso puede ser lo más sincero y lo más fuerte del mundo. Así como una persona cualquiera le puede echar una maldición a uno. Usted es un tal, un tal, un tal. Y esa también puede tener una fuerza impresionante, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, vamos a acordarnos de nuestro padre Isaac, perdón, de nuestro padre Abraham. La Torah nos dice que nuestro padre Abraham en una de las hambrunas se fue para la tierra de Gerar, la tierra de los filisteos. Y allí estaba Abimelech, y Abimelech tomó y secuestró a Sara. Y Hashem hizo que se cerraran todos los orificios en todos los filistín, hasta que Sara fue devuelta a nuestro padre Abraham. Sin embargo, cuando Abimelech la devuelve, él le entrega siervos, siervas, oro, plata, animales, pero le dice algo, que todo esto sea para compensarte y sea como un velo en tus ojos. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero y no hay ninguna maldición. Que sea como un velo en tus ojos. Eso no parece una maldición. Pero tenemos que a continuación, nos dice la Torá, que Isaac se quedó ciego. Y no era tan viejo, nuestro padre Isaac. Y vivió más o menos la mitad de la vida ciego. Y una de las explicaciones que da el Midrash Rabbah tiene que ver con que esa frase, que sea un velo en tus ojos, fue una maldición que le puso encima a Abimelech, a Sara y Meinu, y por eso cuando queda embarazada, pues la maldición se transmite a ese bebé que nace y después pues se ve ciego en esta realidad. No sabemos la fuerza de una maldición, no parecía maldición, pero vea, no hay que subestimarla. Y por otro lado, pues también hay bendiciones, ¿sí? Hay bendiciones. Principalmente en estas parashiot anteriores, se hablaba de la bendición de nuestro padre Isaac a nuestro padre Jacob. Y con esto cerramos, ¿cierto? La bendición de Isaac a Jacob, que ya la estudiamos algún tiempo atrás en el par de Torah, vimos que no fue ningún engaño, todo se hizo bien, todo se hizo dentro de la ley, los abogados lo entendieron mejor que todos, porque se actuó dentro del marco legal. Entonces al final Jacob recibió la bendición, nuestro padre Jacob. Pero unos versículos después, la Torah nos viene a decir que otra vez lo bendijo Isaac a él, pero ya aquí no siguió la bendición que le dio Hashem a Abraham y a Isaac y se la pasó a Jacob, no, aquí fue una bendición que salió desde su corazón y de sus propias palabras, ¿cierto? Y los sabios se preguntaron, ¿y por qué lo volvió a bendecir otra vez? Si ya le había dado una bendición y lo hizo de corazón y lo hizo sincero y le puso las manos encima, ¿qué necesidad había de darle una segunda bendición a nuestro padre Jacob? Ok, lo que aprendemos de allí es que tiene que ver con la forma en que se comportaban Esab y Jacob. Hasta el momento la Torah nos había dicho que Esab era un hombre de casa, de campo, ¿cierto? De acción, pero Jacob era un hombre que estaba en las tiendas, que se la pasaba era comiendo libro y estudiando. Entonces nuestro padre Isaac decía que su hijo era un ser humano, sí, muy intelectual y muy tierno y muy lo que fuera, pero que no sabía vivir en el mundo, que solo se la pasaba encerrado en sus libros. Después, cuando analizó la situación y vio que fue capaz de matar un animalito, de hacer una comida, de ponerse las ropas de Adán y Eva,
de ponerse pelos en la barba, pelos en las manos, pelos en el pecho, ¿cierto? Entrar y ganar la bendición de los patriarcas. Dijo, este no es un tipo que solamente sabe comer libro, este señor sabe cómo vivir en el mundo y cómo defenderse del mundo. Entonces así viene y le pone una bendición adicional, porque se da cuenta que equilibraba lo que era la santidad del estudio con lo que es la práctica, que muchas veces no se es tan, ¿cómo decirlo? No es tan fácil y no es tan sencillo vivir la Torah. Pues tremendo, esa es la reflexión final por el día de hoy. No sabemos la bendición y la maldición de cada uno que le den, que tan fuerte sea, entonces no hay que subestimar a ninguna y siempre hay que pedirle a Hashem que anule cualquier cosa mala que nos puedan decir y que cumpla cualquier cosa buena que nos puedan decir. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Alguna otra comentario sobre lo que estudiamos? Uy, acá tengo la foto de la rúcula, esa rábula que no me gusta. Bueno, creo que no. Entonces, les Hashem a todos una feliz noche. La invitación es dentro de una semana. Dentro de una semana vamos a tener un milagro de Elisha, que es curar una zarat, una lepra. Unos secretos bravísimos allí escondidos en el capítulo 5. Entonces, Hashem a todos, Laila Table Kulam. Y nos Shalom, una feliz noche.